Buen día. Hay una idea sencilla. Las historias ajenas a veces nos salvan de nuestros propios errores. Quiero que escriban en los comentarios cuántos años tienen y desde dónde están escuchando. De verdad, quiero conocer a toda nuestra audiencia. ¿Y qué, perra? Ahora te quedaste sin nada, soltó Sebastián con burla al salir del edificio del juzgado. Carla se detuvo en el escalón más alto, sosteniendo su bolso. El viento de octubre le alborotaba el cabello rubio con hebras grises. Entrecerró los ojos por el sol y sonrió. Apenas, casi imperceptiblemente. Una sonrisa irónica rozó sus labios, y ni siquiera intentó ocultarla. Sebastián se volvió. Esperaba lágrimas. Esperaba una histeria, gritos, una escena. Se había preparado para un escándalo, para la humillación pública de su exesposa. Pero ella guardaba silencio. Estaba de pie, tranquila, casi indiferente. Y esa sonrisa extraña lo enfureció más que cualquier lágrima. Ya veremos quién se ríe al final, masculló entre dientes, y se dio la vuelta bruscamente. Sus botas nuevas resonaban sobre el asfalto. Caras. La chamarra también era nueva, de cuero. En los últimos 6 meses, Sebastián había renovado todo su guardarropa, como si se estuviera preparando para una nueva vida. Y en el fondo, así era. Carla miró cómo subía al carro. Negro, impecable, con los costados relucientes. Lo había comprado hacía 3 meses, justo cuando pidió el divorcio. Al parecer, ya desde entonces lo tenía todo calculado. Cómo sacar de su vida el lastre inútil. A la mujer con la que había vivido 22 años. El carro arrancó con fuerza. Sebastián ni siquiera volteó. Carla bajó despacio los escalones. Las piernas se le sentían de algodón. Las rodillas le temblaban, pero se sostenía. Estaba acostumbrada a sostenerse. Llevaba 22 años sosteniéndose en ese matrimonio frío, en ese departamento donde siempre había sido una invitada y no la dueña. La jueza, una mujer de unos 55 años, con el rostro cansado y unos ojos severos detrás de los lentes, leía la resolución con voz monótona, sin emoción. El matrimonio entre Sebastián Romero y Carla Romero queda disuelto. Los bienes se dividen conforme al acuerdo entre las partes. Queda disuelto. El departamento en el centro de la ciudad queda para Sebastián Romero como propietario único. Carla Romero recibe una compensación económica. Carla ni siquiera prestó atención a la cantidad. Dinero ridículo. Alcanzaría para pagar renta unos 6 meses, a lo mucho 8. ¿Y después qué? 43 años, profesora de idiomas en una escuela privada, con un sueldo bajo. ¿Rentar un cuarto en la periferia? ¿Sobrevivir dando clases particulares? Sebastián estaba sentado enfrente, con las piernas estiradas y recargado en el respaldo de la silla. Aspecto de vencedor. Había conseguido lo que quería. El departamento era suyo, la compensación simbólica. La esposa se iba con las manos vacías. Al fin y al cabo, él era quien ganaba dinero. Él trabajaba como ingeniero. Él mantenía a la familia. ¿Y ella qué? Jugaba con su italiano y ganaba una miseria. Sin él, no era nadie. Su abogado, un joven engreído con traje caro, ni siquiera ocultaba su satisfacción. Una victoria fácil. El cliente estaba contento. El abogado de Carla, un hombre mayor de ojos bondadosos, se inclinó y le susurró. Carla, todavía no es tarde para objetar. Podemos pedir la mitad del departamento. Es tu derecho legal. Bienes adquiridos durante el matrimonio. Ella negó con la cabeza. No hace falta. Pero te vas a quedar sin vivienda. No lo necesito, dijo Carla en voz baja. Acepto estas condiciones. El abogado no entendió. La miraba con desconcierto, casi con lástima. ¿Shock? ¿Depresión? Una mujer que renuncia a sus derechos y acepta la pobreza. Sebastián tampoco entendió, pero se quedó callado. Lo importante era que ella no se resistía. La jueza levantó la vista con sorpresa por encima de los lentes y se detuvo un segundo en Carla. En sus ojos cruzó algo. Tal vez asombro, tal vez compasión. Pero solo asintió y siguió. Cuando todo terminó, Sebastián fue el primero en levantarse de la silla. Le estrechó la mano al abogado. Sonrió de oreja a oreja y salió de la sala sin mirar atrás. La había esperado a la salida para lanzar su frase. Seguramente la había preparado desde antes. La había saboreado. Ahora Carla caminaba por el bulevar otoñal.
Las hojas crujían bajo sus pies. El aire estaba fresco, casi frío. Caminaba despacio, sin apurarse hacia ningún lado. Sebastián se había ido a celebrar. El abogado, a sus asuntos, después de compadecerla una vez más. Y ella se había quedado sola, con el bolso en la mano, un abrigo ligero sobre los hombros y silencio en el alma. Un año atrás, se habría desmayado ante una decisión así. Un año atrás, eso habría sido el fin. Sin techo, sin dinero, sin futuro. 43 años. Una mujer divorciada y sola, echada a la calle después de 22 años de matrimonio. Un año atrás, de verdad se habría quedado sin nada. Habría llorado, se habría desesperado, no habría sabido qué hacer. Pero eso fue hace un año. Ahora todo en su vida había cambiado, aunque nadie lo sabía. Ni siquiera Mateo, su hijo, ni él lo sabía. Carla se sentó en una banca del parque. Sacó el teléfono. Ningún mensaje. Mateo seguramente estaba en el trabajo. Había entrado a una gran empresa de tecnología. Rentaba un departamento con su novia, Valeria. Llevaban ya 2 años viviendo juntos. Buena chica, amable. Mateo decía que pronto le propondría matrimonio. Carla se alegraba. Se alegraba de que a su hijo le estuviera yendo bien, de que hubiera encontrado el trabajo que amaba, una chica valiosa, de que viviera lejos de esa casa fría. Sebastián nunca quiso a Mateo. No, no le pegaba, no le gritaba, simplemente no lo quería. Lo trataba como a un extraño, con frialdad, con distancia. Nunca fue con él a un partido de fútbol, nunca lo ayudó con la tarea. El niño lo sintió toda la vida. Buscaba acercarse a su padrastro, intentaba ganarse aunque fuera una gota de calidez, pero él seguía indiferente. Yo te acepté con hijo y todo, le decía Sebastián a Carla en medio de las peleas. No cualquiera habría estado dispuesto. Y era verdad, en medio de las peleas. Cuando se conocieron, Mateo tenía 1 año y medio. Carla trabajaba en una biblioteca, vivía en un departamento pequeño con su madre en Guadalajara y apenas lograba salir adelante. Entonces apareció Sebastián, un ingeniero con departamento propio y sueldo estable. Le propuso matrimonio a los 4 meses, sin romance, sin pasión. Simplemente dijo, «Cásate conmigo, vas a vivir bien, y al niño también le conviene». Ella aceptó, porque estaba cansada de luchar, porque quería paz, porque Mateo necesitaba un techo, comida decente, ropa. Solo que la paz nunca llegó. Sebastián resultó ser frío, calculador. Cumplía con sus deberes de esposo de manera formal. Ganaba dinero, pagaba las cuentas, arreglaba la llave. Pero no había cercanía, no había calor, no había amor. Nunca la abrazó porque sí. Nunca le dijo una palabra cariñosa. En los últimos años, de hecho, vivían en paralelo, sin cruzarse. Cuartos separados. Desde hacía ya 5 años. Carla se acostumbró. Se resignó. Decidió que ese era su destino. Estabilidad a cambio de sentimientos. Y entonces, hace 1 año, el notario tocó a la puerta. Carla cerró los ojos al recordar aquel día. Era finales de mayo. Una tarde cálida, el sol entraba por las ventanas. En el patio gritaban los niños. Ella volvió del trabajo cansada. Había dado 4 clases seguidas y le dolía la garganta. Se quitó los zapatos en la entrada. Quería cambiarse, preparar té. Y entonces sonó el timbre. En la puerta estaba un hombre de mediana edad con un traje oscuro y formal. Bien peinado, con corbata. Portafolio en la mano. ¿Carla Romero? Sí, soy yo. Mi nombre es Ricardo Fuentes. Soy notario. Le extendió una tarjeta. Usted es heredera según el testamento de Ana Medina. La fallecida murió hace 3 meses en Santiago. Dejó testamento a su nombre. Le ruego que pase por nuestra oficina cuanto antes para tramitar los documentos. Carla se quedó allí, aferrada a la manija de la puerta. Las palabras no le entraban. Perdón, no entiendo. ¿Quién? Ana Medina. No le entraban. No conozco a esa persona. El notario abrió el portafolio y sacó una carpeta. Heredera Carla Romero, nacida el 19 de abril de 1982, Guadalajara, Jalisco. ¿Son sus datos? Sí, son míos. Pero de verdad no. Ana Medina la señaló a usted como heredera única de todos sus bienes. Inmuebles, cuentas bancarias y otros activos. Los detalles los hablaremos en la oficina. Golpeó la tarjeta con el dedo. Venga cualquier día hábil con sus documentos.
¿Pero por qué yo? No la recuerdo. El notario sonrió. ¿Sabe? En mi práctica, eso pasa. La gente recuerda a quienes alguna vez hicieron algo importante por ellos, aunque hayan pasado muchos años. Al parecer, Ana no la olvidó. Se despidió y se fue. Carla cerró la puerta y se recargó en ella con la espalda. Le zumbaba la cabeza. Ana Medina. Ese nombre no le decía nada. Absolutamente nada. Por la noche llegó Sebastián, callado, de mal humor. Calentó su cena, la comió frente al televisor. Le preguntó cómo había estado el día. Normal, respondió ella. Él asintió y se fue al dormitorio. Carla no le dijo nada del notario. Simplemente guardó silencio. No durmió en toda la noche. Repasó en la memoria a todas las personas que había conocido. Compañeras de escuela, colegas, vecinas. Ninguna Medina. Y al amanecer, la memoria le arrojó una imagen. Nítida, brillante. Como un golpe. Agosto. Calor. Maternidad en las afueras de Guadalajara. Bochorno. Ella tenía 20 años. La panza enorme. Miedo hasta que le temblaban las rodillas. Primer parto. Sola. Completamente sola. Y al lado, otra muchacha. También joven, quizá un poco mayor, pero totalmente distinta. Vestida con ropa cara. Hablaba con calma, con entonación correcta. De buena familia. A mujeres como ella no las llevaban a esa maternidad. Se llamaba Ana. Dios mío. Era ella. Carla se sentó en la cama y se agarró la cabeza con las manos. Habían pasado 23 años. Recordaba cada detalle de aquel día, de aquel encuentro. Estaban en camas contiguas. Las dos con contracciones. El encuentro. Las dos asustadas. Pero tan distintas. Carla venía de una familia sencilla. Su padre trabajaba en la construcción, su madre en la cafetería de una escuela. Después de terminar la preparatoria, Carla entró a estudiar pedagogía. Quería salir adelante. Quería otra vida. Y entonces lo conoció a él. Diego. Él era de otro mundo. Usaba chamarra de cuero. Tenía dinero. Tenía 25, ella 19. Se encontraron en un café. Él se sentó con ella. Sonrió. Empezó a hablarle. La voz grave, aterciopelada. Una semana después, ella ya estaba enamorada. 3 meses después, embarazada. Diego desapareció. Simplemente se fue. El teléfono no contestaba. Ella iba a su departamento y no le abrían. Después supo que se había ido. Algunos decían que a otro estado. Otros, que tenía problemas con la ley. Se quedó sola. Embarazada, sin dinero, sin apoyo. Su madre lloraba. Su padre callaba. Le propusieron no tener al bebé. Carla se negó. Simplemente no podía. Dio a luz en agosto, en la maternidad pública. Y ahí, en la sala, conoció a Ana. Ana apareció en la sala la tarde de ese mismo día. La acompañaba una mujer mayor, su madre, severa, con el cabello canoso recogido en un peinado alto. Le hablaba a la enfermera con exigencia, casi dando órdenes. Exigía una habitación privada, mejores condiciones. La enfermera se encogía de hombros. No había cupo. La madre se fue molesta. Ana se quedó, se sentó en la cama de enfrente y sonrió. «Hola, soy Ana. Solo Ana». «Carla», respondió Carla. Ana era hermosa. Cabello oscuro hasta los hombros, facciones finas, un poco pálida por los nervios. Vestido caro. Un brazalete de oro en la muñeca. «¿Es tu primera vez?», preguntó Ana. «La primera. ¿Y la tuya?». «Sí». «¿Tienes miedo?». «Muchísimo». Ana asintió. «Yo también». Se pusieron a conversar. Ana contó que vivía en Santiago, que había ido a Guadalajara a pasar el verano con sus padres. Su padre era profesor universitario, su madre doctora. La propia Ana trabajaba como editora literaria en una editorial. Casada. La propia Ana Su marido era historiador, de buena familia. Carla escuchaba y pensaba que venían de mundos distintos. Pero Ana hablaba con sencillez, sin arrogancia. Le preguntaba por la vida de Carla, por sus estudios, por sus planes. No la juzgaba. No le tenía lástima. Simplemente escuchaba. Esa noche empezaron las contracciones fuertes para las dos. Dolorosas, intensas. Carla gritaba. No podía contenerse. Ana gemía en voz baja, apretando los dientes, pero aguantaba. La enfermera entraba, la revisaba y se iba.
Todavía no, aguanten. Por la mañana se llevaron a Ana. 3 horas después, a Carla. El parto fue difícil, largo. Mateo nació a la mañana siguiente. Pequeño, rojo, llorando con fuerza. Se lo pusieron sobre el vientre y Carla sintió una oleada de amor tan grande que le faltó el aire. Era su hijo, su niño, a pesar de todo. Volvió a la sala unas horas después. Ana ya estaba acostada en su cama, pálida, con ojeras oscuras. A un lado, en la cunita del hospital, dormía su bebé. ¿Niña?, preguntó Carla. Niño. Le puse Juan. A mi esposo le gusta ese nombre. Sonrió, pero la sonrisa se veía rara, tensa. Al día siguiente, Ana estaba extraña. Callaba más de lo normal. No cargaba al bebé cuando lloraba. Lo alimentaba de manera mecánica, sin emoción. Luego lo devolvía y se volteaba hacia la pared. Al tercer día, Ana habló por su cuenta. Era temprano por la mañana. La sala estaba vacía. A las otras 2 mujeres les habían dado el alta el día anterior. Ana estaba sentada en la cama, mirando por la ventana. Luego se volvió hacia Carla. Carla, ¿puedo hablar contigo? Mi hijo, Juan, tiene algo mal. La voz le temblaba. Los médicos dicen que necesita estudios. Puede haber problemas graves de salud. Posiblemente una discapacidad. ¿Y si se equivocan? No. Mi madre es doctora. Ella también lo vio. Dice que el pronóstico es malo. Pero la medicina no es todopoderosa. Ana se secó los ojos. Mi esposo no sabe nada. Cree que nació un niño sano. Se secó los ojos. Se puso tan feliz por teléfono. Dice que vendrá en una semana a recogernos. ¿Por qué no le dijiste la verdad? Porque tengo miedo. Apenas llevamos 1 año casados. Él es joven, talentoso. Necesita un hijo sano. No terminó la frase. Mi madre dice que hay que renunciar. Firmar la renuncia y que el Estado se haga cargo. Y que mi esposo y yo empecemos de nuevo. Tener otro, sano. ¿Y tú estás de acuerdo? No sé. No sé qué hacer. Lo amo. Es mi hijo. Pero tengo miedo. Miedo de perder a mi esposo. Miedo de no poder con esto. Ella rompió en llanto. En silencio. Sin sollozos. Simplemente las lágrimas le corrían por las mejillas. Carla se levantó, se acercó y la abrazó. Ana se aferró a ella como una niña. Todo va a salir bien, dijo Carla, aunque ni ella misma creía en esas palabras. Se quedaron así unos 10 minutos. Luego Ana se apartó y se secó la cara. Perdón, no quería cargarte con mis problemas. No pasa nada. Te entiendo. Ana la miró con atención. ¿Y qué pasó con el papá del bebé? No está. Se fue cuando se enteró. ¿Y qué vas a hacer? Voy a tenerlo. Lo voy a criar. Voy a salir adelante. ¿Sola? Sola. Mi mamá me va a ayudar. Pero en lo principal, sola. Ana guardó silencio. Luego dijo, ¿sabes? Te envidio. ¿A mí? ¿Por qué? Por tu seguridad. Tú sabes lo que vas a hacer. Ya lo decidiste. Y yo estoy hecha un lío. Le tengo miedo a mi hijo. O lo amo. Ni yo misma lo entiendo. Al 4.º día, Ana tomó una decisión. Le dijo a su madre que renunciaría al bebé. Su madre lo aprobó. Llevó los papeles y la obligó a firmar. Carla vio cómo Ana firmaba. Le temblaba la mano. Tenía el rostro blanco. Pero firmó. Cuando su madre se fue, Ana se acostó en la cama y se volvió hacia la pared. No lloraba. No hablaba. Simplemente estaba ahí, acostada. Al 5.º día las daban de alta. Por la mañana llegó una enfermera con los documentos. A Carla, el alta con su bebé. A Ana, solo el alta. Ana se vestía despacio, en silencio. Cuando salían de la sala, se detuvo. Despacio. Carla, gracias. Por escucharme. Por no juzgarme. No tienes nada que agradecer. Ana se quedó callada un momento. Si alguna vez puedo ayudarte, búscame. Hablo en serio. ¿Cómo te encuentro? Ana sacó una libreta del bolso, arrancó una hoja y escribió una dirección y un número de teléfono. Toma, estos son mis datos en Santiago. Si necesitas algo, llama. No te voy a olvidar. Te lo prometo. Carla tomó la hoja y se la metió en el bolsillo. No le dio importancia. Pensó que solo eran palabras, emociones del momento. Se despidieron en la salida. A Ana la esperaba un Lincoln negro, con un chofer al volante. La madre de Ana estaba a un lado, estricta,
inflexible. A Carla la esperaba su madre, una mujer sencilla con un vestido viejo y una bolsa cruzada al hombro. Se fueron a casa en autobús. Carla no volvió a ver a Ana. La vida siguió su curso. Mateo fue creciendo. Carla terminó la universidad y consiguió trabajo en una biblioteca. El dinero no alcanzaba para nada. Cuando Mateo cumplió año y medio, conoció a Sebastián. Él llegó a la biblioteca buscando libros técnicos. Ella le ayudó a encontrar uno. Se pusieron a conversar. Él la invitó a tomar un café. Sebastián era 8 años mayor. Ingeniero, con departamento propio y un sueldo estable. Alto, de hombros anchos, seguro de sí mismo. Desde el principio dijo que sabía lo del niño y que eso no era problema. Que él necesitaba una familia, estabilidad. No hablaba de amor. Hablaba de sentido común y de futuro. Carla aceptó a los 3 meses. No porque se hubiera enamorado. Simplemente estaba cansada. Cansada de la pobreza, de la lucha eterna, de la posición humillante de ser madre soltera. Quería que Mateo creciera en condiciones normales. La boda fue modesta. Firmaron. Celebraron en un restaurante con una docena de invitados. Sebastián ni siquiera cargó a Mateo en brazos. Dijo que no sabía tratar con niños. Así empezó su vida en común. 22 años. 22 años de frialdad. Sebastián no era malo. Solo indiferente. 22 años de frialdad. Cumplía con sus deberes de esposo de manera formal. Daba dinero para la comida, la ropa, arreglaba cosas en la casa. Pero cercanía nunca hubo. Casi no hablaba con Mateo. Respondía con frases cortas. Nunca iba a las reuniones de padres. Decía que eso era asunto de mujeres. Mateo creció siendo un niño callado. Estudiaba bien, leía mucho. Se aferraba a su madre. Ella lo era todo para él. Cuando cumplió 18 años, entró a la universidad. Un año después se fue de la casa. Dijo que así era más práctico. La universidad estaba lejos y iba a rentar un cuarto cerca. Pero Carla sabía la verdad. Se estaba yendo de esa casa fría y muerta, donde no había amor. Ella no lo detuvo. Lo entendía. Después de que su hijo se fue, la casa se sintió todavía más vacía. Carla trabajaba, Sebastián trabajaba. Se encontraban en la cocina a la hora de la cena. Intercambiaban un par de frases. Luego cada uno se iba a su cuarto. Los últimos 5 años durmieron separados. Sebastián dijo que así se sentía más cómodo. Ella no objetó. Y entonces, hace 2 años, Carla descubrió la verdad por casualidad. Encontró en su chamarra un recibo de una tienda infantil. Juguetes, pañales, comida para bebé. Compras caras. Le preguntó para qué eran. Él dijo que para un sobrino. Pero Sebastián no tenía sobrinos. Ella empezó a vigilarlo. Con cuidado, en silencio. Revisaba el teléfono. Veía a dónde iba los fines de semana cuando decía que iba a trabajar. Un mes después lo supo todo. Sebastián tenía otra familia. Una mujer de 35 años. Y un hijo. Un niño de 3 años. Vivían en otra zona. Rentaban un departamento. Sebastián los mantenía. Iba por las noches, se quedaba a dormir, regresaba por la mañana. Todo ese tiempo había llevado una doble vida. 20 años con Carla, de manera formal. 3 años con aquella mujer, de verdad. Carla no hizo ningún escándalo. Solo dijo, ya lo sé, divórciate. Sebastián no lo negó. Justo quería hablar contigo. Ya es hora de separarnos. Sebastián no lo negó. Quiero formalizar mi relación con Paula. Presentó la demanda de divorcio una semana después. Y ahora, un año más tarde, estaban sentados en el juzgado. Él estaba triunfante. Creía que había ganado. Había echado de su vida a una esposa inútil y la había dejado sin nada. Pero no sabía nada del notario, del testamento, de Ana, de que Carla ya no era aquella muchachita indefensa de la maternidad. Una semana después de la visita del notario, Carla fue a la oficina. Estaba en el centro de la ciudad, en un edificio antiguo con techos altos. La secretaria la condujo al despacho. Ricardo Fuentes la recibió amablemente y le ofreció café. Carla lo rechazó. Estaba nerviosa. Le temblaban las manos. Bien, comenzó el notario, acomodando los papeles. Ana Medina murió en marzo de este año a los 63 años. Cáncer, durante los últimos 3 años. Falleció en un hospicio en Santiago. No le quedaban familiares. Su esposo murió hace 10 años. No tuvo hijos. Carla escuchaba sin interrumpir. 6 meses antes de morir,
Redactó un testamento nombrándola a usted como heredera única. El notario hizo una pausa. ¿De verdad no recuerda quién es? Yo la recordé. Nos conocimos en la maternidad. Hace 23 años. Estábamos en la misma sala. Entiendo. Obviamente ese encuentro le causó una impresión muy fuerte. Pero ¿por qué me dejó todo a mí? Solo nos conocimos unos pocos días. Hay una carta en el testamento. Para usted. El notario le tendió un sobre. Tal vez ahí encuentre las respuestas. Carla tomó el sobre. El papel era grueso, caro. El nombre estaba escrito a mano. Carla Romero. ¿Puedo leerla ahora? Claro. Abrió el sobre. Adentro había una hoja escrita con letra pulcra. Querida Carla, si estás leyendo esta carta, significa que yo ya no estoy. No sé si me recordarás. Han pasado tantos años. Nos conocimos en la maternidad en agosto de 2002. Tú eras una muchacha joven, asustada, pero tan fuerte. Decidiste quedarte con tu hijo, aunque era difícil. Elegiste el amor pese a todo. Quedarte con tu hijo y yo elegí la cobardía. Renuncié a mi hijo. Me asusté porque nació enfermo. Me asusté de que mi esposo no lo aceptara. Me asusté de no poder con eso. Y lo entregué. Lo recordé toda mi vida. Cada día, cada noche. Intenté encontrarlo, sin éxito. Los archivos están cerrados, no entregan datos. Seguramente encontró padres adoptivos. Espero que lo hayan amado. Y yo me quedé sin hijos. Ya no pude volver a embarazarme. Hubo complicaciones médicas. Mi esposo no me dejó, pero yo siempre vi decepción en sus ojos. Vivimos juntos 30 años, pero no fuimos felices. Lamenté esa decisión toda mi vida. Y toda mi vida te recordé a ti, tu fortaleza, tu amor por tu hijo. Escribí libros, gané dinero. Mi esposo también tuvo éxito. Compramos propiedades, invertimos en acciones. Todo eso ahora es tuyo. No pienses que esto es caridad. Es mi agradecimiento. Por haberme mostrado cómo debe ser una verdadera madre. Por no abandonar a tu hijo. Por haber sido fuerte cuando yo fui débil. Acepta esta herencia. Úsala para ti y para tu hijo. Vive la vida que yo no pude vivir. Con amor y arrepentimiento, Ana. Carla terminó de leer y cerró los ojos. Las lágrimas caían sobre la carta, borrando la tinta. No se las secó. Solo se quedó sentada llorando, en silencio, sin hacer ruido. Ricardo se volteó con discreción, fingiendo que revisaba los papeles. Unos minutos después, ella logró recomponerse. Perdón. No pasa nada. Es comprensible. Él esperó. ¿Lista para hablar de los detalles? Sí. El notario acomodó los documentos. La herencia incluye un departamento en Santiago, en la zona central. Una casa de campo en el Valle de Casablanca, de 1.200 metros cuadrados de terreno. Cuentas bancarias por un monto total de... Levantó la vista hacia Carla. $1.980.000. Más acciones y bonos por unos 600.000. Carla escuchaba y no lo podía creer. ¿Cuánto? El valor total de la herencia es de alrededor de $4 millones. ¿Cuánto? Después de impuestos, usted recibirá aproximadamente 3.800.000. 3.800.000. Carla no podía respirar. Le daba vueltas la cabeza. ¿Está seguro? Absolutamente. Todos los documentos están en orden. El testamento está certificado. No hay nadie que lo impugne. Usted es la única heredera. ¿Y qué tengo que hacer? Firmar los documentos y entrar legalmente en posesión de la herencia. El proceso tomará alrededor de 2 meses. Después podrá disponer de los bienes como mejor le parezca. Gracias. De nada. Felicidades. No todos los días una persona recibe noticias así. Salió de la oficina aturdida. Se sentó en una banca del parque. Sacó el teléfono. Quiso llamar a Mateo, pero cambió de idea. No podía hablar de eso por teléfono. Y en realidad, no podía contárselo a nadie. Todavía no. Mucho menos a Sebastián. Porque si Sebastián se enteraba, no le iba a dar el divorcio. O iba a exigir una parte. Encontraría la manera de demandar el dinero. Diría que eran bienes compartidos. Llevaría abogados. Alargaría todo durante años. No. No podía saberlo. Carla hizo todos los trámites en silencio, sin llamar la atención. Viajaba a Santiago. Se reunía con agentes inmobiliarios, con abogados. Le decía a Sebastián que iba a cursos de capacitación. Él no preguntaba. Le daba igual.
Decidió vender el departamento de Santiago. No necesitaba una propiedad en otra ciudad. Lo vendió un poco por debajo del avalúo, pero rápido. La casa de campo en el valle de Casablanca la conservó. Podía ir en verano con Mateo. El dinero cayó en la cuenta. Una suma enorme, inimaginable. Siguió viviendo como siempre. Iba a trabajar, daba clases, preparaba la cena, hablaba con Sebastián del clima. Fingía que todo seguía igual. Pero por dentro todo había cambiado. Ya no tenía miedo. Ya no dependía de él. Podía irse en cualquier momento, pero no se iba. Esperaba. Esperaba a que él mismo lo dijera. Y lo dijo. Llegó a la casa. Se sentó frente a ella en la cocina. Y lo dijo. Tenemos que hablar. Habló de que el matrimonio se había acabado, de que ya eran extraños, de que había conocido a otra mujer, de que tenían un hijo. Carla escuchó con calma. Está bien. Divórciate. Él se sorprendió. ¿No te opones? No. ¿Y no va a haber escándalo? No. Él estaba satisfecho. Pensó que ella ya estaba destruida. Presentó la demanda de divorcio 2 semanas después. Durante el tiempo previo al juicio, Sebastián vendió la casa que habían compartido. Estaba a su nombre, así que Carla formalmente no podía oponerse, aunque por ley tenía derecho a la mitad. Se compró una nueva, más grande, para su nueva familia. Carla cayó. No se resistió. El abogado le rogaba que peleara. No necesito esa casa, decía ella. Que se la quede. El abogado no entendía. Pensaba que era depresión. Pero ella simplemente sabía que no necesitaba ese dinero. Tenía casi 4 millones. ¿Para qué pelear por una casa en la que había sido infeliz durante 22 años? Sebastián estaba eufórico. Les contaba a sus amigos que ella ni siquiera había dicho una palabra. Que se había quedado con todo. Que la dejó sin nada. En el juicio estaba seguro de ganar. Cuando la jueza leyó la resolución, no pudo contener la sonrisa. Miraba a Carla con tanta malicia, con tanto desprecio, que a ella le dio asco. ¿Cómo había vivido con ese hombre? ¿Cómo había soportado tantos años? Y luego soltó su frase. Y se fue. Satisfecho consigo mismo. Ahora Carla estaba sentada en el parque y sonreía. Recordaba su cara, su mirada triunfante. Él pensaba que había ganado. Pero en realidad lo había perdido todo. Porque él se había quedado con la hipoteca de la casa nueva, con una amante que esperaba dinero y atención, con un niño pequeño en brazos. Y ella, en cambio, era libre, independiente, feliz. Carla sacó el teléfono. Marcó el número de Mateo. «Mamá, hola. ¿Cómo te fue? Ya terminó todo. Nos divorciamos. Por fin. ¿Cómo estás?» «Bien. Muy bien». Guardó silencio un momento. «Mateo, necesito hablar contigo». Guardó silencio. «¿En serio? ¿Puedes venir hoy en la noche?» «Claro. ¿Pasó algo?» «No. Todo está bien. Solo ven. Voy a preparar la cena. Ahí estaré». Por la noche, Mateo llegó puntual. Alto, delgado, con lentes, una mochila en la espalda. Se parecía a su madre. El mismo cabello claro, los mismos ojos grises. La abrazó en la puerta. «Entonces, ¿ya eres una mujer libre?» «Libre». Carla sonrió. «Pasa. Preparé tus tacos de mariscos favoritos». Se sentaron a la mesa. Mateo comía con ganas. Hablaba del trabajo, de un proyecto nuevo. Carla escuchaba, asentía. Esperaba el momento adecuado. Cuando terminó de comer dijo: «Mateo, tenemos que hablar. Te escucho. ¿Te acuerdas de que te conté cómo naciste? Que yo estaba sola, sin dinero, en un hospital común». «Sí, claro. Pero nunca te hablé de una muchacha que estaba conmigo en la misma sala». Carla respiró hondo. Se llamaba Ana. Ana Medina. Y le contó todo. Sobre el encuentro en la maternidad, el drama de Ana, la renuncia a su hijo, la despedida, la hoja con el teléfono que había guardado todos esos años. Y después, sobre el notario, el testamento, la carta y la herencia. Mateo escuchaba sin interrumpir. Su rostro cambiaba de la sorpresa al shock, del shock a la incredulidad. Cuando ella terminó, se quedó en silencio durante 1 minuto entero. «O sea, ¿tienes casi 4 millones de dólares?» «Sí». «¿Y no se lo dijiste a Sebastián?» «No. Por eso no peleaste por la casa». Mateo soltó una carcajada. Fuerte, sincera. «Mamá, eres una genia. Él pensaba que te dejó sin nada,
Y en realidad eres varias veces más rica que él. Supongo que sí. Pero eso no es lo más importante. Lo importante es que soy libre. Ya no dependo de él. Puedo vivir como quiero. Mateo asintió. Se quedó callado un momento. ¿Sabes? Siempre sentí que él no me quería. Lo sé. Y aún así te quedaste con él. Por mí, ¿verdad? Por ti. Para que tuvieras un techo, comida, una vida normal. Mamá. Mateo tomó su mano. Gracias. Una vida normal. Entiendo lo difícil que fue para ti. Soy tu madre. Es mi deber. No. Es amor. Apretó su mano. Te quiero mucho. Muchísimo. Se quedaron sentados en silencio, tomados de la mano. Luego Mateo preguntó, ¿y ahora qué? Una vida nueva. Quiero comprar un departamento, algo pequeño, pero mío, acogedor. Quiero viajar, ir a Italia, siempre ha sido mi sueño. Quiero dedicarme tiempo, tal vez incluso conocer a alguien. Se rió. Tengo 43. La vida no se acaba. Claro que no. ¿Y el dinero? ¿Lo vas a dejar en el banco? Una parte sí. Otra la voy a invertir. Tal vez abra mi propia escuela de idiomas, siempre quise. Carla miró a su hijo. Y a ti te voy a ayudar, por supuesto. ¿Quieres comprar un departamento? ¿Un carro? Mamá, ese dinero es tuyo. Es nuestro. Yo para ti. Tú eres mi vida. Mateo la abrazó. No necesito nada. Tengo un buen trabajo, un sueldo normal. Lo importante es que tú seas feliz. Soy feliz. Por primera vez en 22 años. Se quedaron en la cocina hasta la medianoche, hablando, riendo, planeando el futuro. Mateo contó que pensaba proponerle matrimonio a Valeria en un mes, que quería una boda en verano, que soñaba con tener hijos. Carla escuchaba y entendía. La vida empezaba de nuevo. Una semana después del divorcio, Carla empezó a buscar departamento. Quería algo suyo, pequeño, luminoso, cálido, con buena remodelación, para mudarse y vivir de inmediato. La agente inmobiliaria, una chica joven y enérgica, le mostraba opción tras opción. Carla revisaba todo con detalle. Rechazaba. Que si la zona no le gustaba, que si el piso era muy alto, que si la distribución no era cómoda. En la 10ª opción, lo encontró. Un departamento en el 3er piso, en una zona tranquila. Edificio de ladrillo, no nuevo, pero sólido. Ventanas hacia un patio con árboles viejos. Por dentro, remodelación reciente, paredes claras, piso de madera. Cocina pequeña, pero acogedora. Sala con balcón. Recámara con una ventana grande. Me lo quedo, dijo Carla. ¿No quiere pensarlo? Preguntó la agente sorprendida. No, es justo lo que necesito. La operación se cerró en 2 semanas. Carla pagó en efectivo. Los vendedores no lo podían creer. Normalmente eran hipotecas, revisiones, meses de espera. Y aquí, dinero en mano, rápido, sin complicaciones. Carla recibió las llaves y fue a ver su nuevo hogar. Se quedó de pie en medio de la sala vacía y no lo podía creer. Era suyo, solo suyo. Nadie podía quitárselo. Nadie podía decir, este es mi departamento, tú aquí eres temporal. Lloró de felicidad. Compró los muebles sin prisa. Un sofá suave, beige. Una cama amplia, con colchón ortopédico. Mesa, sillas, armarios. Todo nuevo, bonito. No escatimaba. Compraba lo que le gustaba, no lo más barato. Un mes después el departamento estaba listo. Carla se mudó. Mateo y Valeria la ayudaron. Cargaron cajas, acomodaron cosas. Valeria admiraba todo. Carla, qué bonito, qué acogedor. Pensó en todo. Mateo no decía mucho, pero sus ojos brillaban. Estaba feliz por su madre. Veía cómo florecía, como si se hubiera quitado 20 años de encima. La primera noche en el nuevo departamento, Carla no durmió. Estaba acostada en su cama nueva, mirando el techo. Afuera se escuchaban los árboles. Casi no se oían carros. Silencio. Paz. Ese era su hogar. Su vida. Su libertad. No dejó el trabajo. Le gustaba enseñar. Le gustaba ver cómo la gente aprendía el idioma, cómo se alegraban con los primeros logros. Pero ahora podía permitirse rechazar trabajos incómodos. No correr a dar clase un sábado a las 6 de la mañana. No aceptar alumnos difíciles. La directora de la escuela se sorprendía. Carla, ¿qué pasó?
Antes aceptabas cualquier trabajo. Antes necesitaba el dinero. Ahora no tanto. ¿Ganaste la lotería?, bromeó la directora. Algo así, sonrió Carla. En noviembre, un mes después de mudarse, viajó a Santiago por el fin de semana. Quería ver la ciudad donde había vivido Ana, caminar por los lugares donde ella había estado. Se alojó en un hotel en Providencia. Caminó 2 días. El Parque Metropolitano, la ribera del río Mapocho, el Mercado La Vega, las cafeterías de Barrio Italia. La ciudad era hermosa, solemne, un poco melancólica. Otoño, viento fresco de la cordillera. Pero a Carla le gustaba. El segundo día fue al cementerio. El notario le había dado la dirección. Ana estaba enterrada en el Cementerio General de Santiago. No encontró la tumba de inmediato. Caminó entre filas, leyendo las placas. Luego la vio. Medina Ana. 1962 a 2025. Escritora. Esposa amorosa. Siempre en la memoria. La tumba estaba bien cuidada. Un monumento de granito negro. Una fotografía. En la foto, una mujer de unos 50 años. Hermosa, con ojos inteligentes. Cabello oscuro con algunas canas. Un rostro cansado pero sereno. Carla se quedó mirándola. Intentaba reconocer a aquella chica de la maternidad. No la reconocía. Habían pasado demasiados años. Pero los ojos eran los mismos. Tristes, buenos. Carla se agachó, puso la mano sobre la piedra fría. Gracias, Ana, dijo en voz baja. Gracias por todo. No te imaginas cuánto cambiaste mi vida. No sé qué fue de tu hijo, pero quiero creer que estuvo bien, que lo amaron, que creció feliz. Voy a creer eso. Por ti. Se quedó un rato más. Luego se levantó. Se fue despacio, volteando una última vez. En diciembre, Mateo llamó, con la voz emocionada, feliz. Mamá, vamos a tener un bebé. Carla se quedó sin aliento. ¿De verdad? Mateo, qué alegría. Felicidades. Es poquito tiempo, apenas 6 semanas. Pero el doctor lo confirmó. Mamá, voy a ser papá. Vas a ser un papá maravilloso, lo sé. Decidimos casarnos. En enero. Sin boda grande, solo firmar. ¿Vas a venir? Claro, por supuesto. Después de la llamada, Carla se quedó sentada en el sofá, sonriendo. Un nieto, o una nieta. No importaba. Lo importante era la nueva vida. La continuación. Se imaginaba cuidando al bebé, saliendo a pasear con la carriola, leyendo cuentos. Cuidando al bebé. Todo lo que no pudo darle a Mateo del todo, porque entonces todo su tiempo se iba en trabajar, en sobrevivir. Ahora podía. Podía ser una abuela presente. La boda fue a mediados de enero. En la oficina del registro civil, sin invitados. Solo ellos 4. Mateo, Valeria, Carla y los padres de Valeria. Valeria llevaba un vestido blanco sencillo y un ramo de rosas blancas. Mateo, en traje, estaba un poco nervioso. Firmaron rápido. Se felicitaron. Se tomaron fotos. Luego fueron a un restaurante, a celebrar en un círculo íntimo. Carla miraba a su hijo. Qué feliz estaba. Cómo miraba a su esposa. Cómo le tomaba la mano. Ahí estaba el amor verdadero. ¿Y ahora? ¿Cómo creen que termine todo? Pueden poner en pausa el video y escribir su versión en los comentarios. Luego, más adelante, comprobar su intuición escuchando la historia hasta el final. Nada que ver con lo que ella había tenido con Sebastián. Los padres de Valeria eran gente sencilla. El padre, chofer. La madre, enfermera. Amables, abiertos. Aceptaron a Mateo desde el principio, sin preguntas. Lo importante era que su hija era feliz. Carla les dio a los recién casados un sobre. $100.000. Mateo se negó. Mamá, es demasiado. Mateo, tómalo. Para el bebé. Para la carriola, la cuna. Todo lo que necesiten. Quiero ayudar. Él lo tomó, la abrazó, susurró. Gracias. Valeria lloraba de felicidad. En febrero Carla se inscribió en cursos. Yoga, natación. Inglés avanzado. El italiano lo dominaba. El francés lo hablaba a nivel medio. Pero el inglés siempre había sido su punto débil. Iba 3 veces por semana. Conoció a mujeres de su edad. Susana, contadora jubilada. Marcela, exmaestra. Patricia, divorciada, como Carla.
Después de las clases se sentaban en una cafetería, tomaban café, conversaban. Carla hablaba de su divorcio, sin entrar en detalles. Decía que estaba feliz con su libertad. «Y haces bien», decía Patricia. «¿Para qué aguantar si no hay amor? Yo me divorcié a los 50. Pensé que la vida se había acabado. Y resultó que apenas empezaba». «¿Y conociste a alguien después?», preguntó Carla. «Sí, un año después. Un buen hombre, viudo. Vivimos juntos, sin casarnos. Así estamos bien». «¿Ves?», dijo Marcela. «Sin casarnos. Todo es posible. A cualquier edad». Carla escuchaba y pensaba, ¿y si también a ella le pasaba? Conocer a alguien, no necesariamente casarse, simplemente estar con alguien, sentir cercanía, calor. Tenía 43 años, no era el final. En marzo, Mateo llamó. Dijo que él y Valeria querían mudarse a un departamento más grande. Rentar era caro, querían comprar, pero solo les alcanzaba para uno pequeño en la periferia. «Mamá, no te estoy pidiendo dinero», añadió rápido. «Solo te cuento cómo están las cosas. Nosotros podemos solos». Carla sonrió. «Mateo, no seas tonto. Yo los voy a ayudar. ¿Cuánto necesitan?» «Hemos visto uno en una zona buena, cerca del metro. $650.000. Está bien. Les doy 680. Compran muebles, electrodomésticos». «Mamá, es demasiado». «Mateo, tengo dinero. Mucho dinero. Y quiero ayudar a mi familia. Tú eres mi familia. Valeria es mi familia. El bebé que viene es mi familia. Acepten mi ayuda. Por favor». Él se quedó callado. Luego dijo con la voz quebrada: «Gracias, mamá. Te quiero». «Yo también. Muchísimo». Compraron el departamento en abril. Bueno, luminoso. Se mudaron de inmediato. Ya estaba remodelado. Carla los ayudaba a amueblar. Iba con ellos a las tiendas. Elegía cortinas, platos, la cuna. Valeria ya estaba de 5 meses. La pancita redondeada, caminaba despacio, con cuidado. Mateo no se separaba de ella. La cuidaba, la protegía. Carla los miraba y entendía. Eso era la felicidad. Algo simple, humano. Familia, amor, cuidado. Justo lo que le había faltado toda la vida. En mayo pasó algo inesperado. Carla estaba en su clase de inglés. El profesor, un hombre de unos 50 años, culto, con lentes. Se llamaba Andrés. Trabajaba como traductor, daba clases por gusto. Después de la clase se acercó a Carla. «Carla, ¿puedo hablar con usted?» «Claro». Salieron al pasillo. Él se veía nervioso. Quería preguntarle. Bueno, proponerle algo. Se trabó. «¿Le gustaría ir al teatro conmigo? Este sábado hay una obra. Conseguí boletos». Carla se quedó sorprendida. «¿Al teatro?» «Sí. Si no le interesa, lo entiendo. Solo pensé que podría gustarle. Usted enseña idiomas, le gusta la cultura». Ella lo miraba. Él jugueteaba con sus lentes, nervioso. Parecía un estudiante invitando a alguien por primera vez. «Con gusto», dijo Carla. Él sonrió, aliviado. «¿De verdad? Perfecto. Nos vemos en el teatro a las 6. «De acuerdo». El sábado, Carla se puso su mejor vestido. Azul oscuro, elegante, ajustado. Se arregló el cabello, se maquilló un poco. Se miró al espejo y pensó, hacía mucho que no se arreglaba así. Hacía mucho que no tenía una cita. Andrés la esperaba en la entrada. También elegante, traje y corbata. Le ofreció un ramo de rosas blancas. «Le quedan muy bien». «Gracias. Usted también». La obra fue buena. Pero Carla no pensaba en el escenario. Pensaba en cuánto tiempo había pasado desde la última vez que había ido al teatro. En lo que era sentarse junto a un hombre. Sentir su presencia, su calor. Después caminaron por la ciudad de noche. Hablaron de todo. Del teatro, de libros, de la vida. Andrés contó que llevaba 5 años divorciado. Había estado casado 23 años, pero no funcionó. Su esposa se fue con otro. «Me costó mucho superarlo», confesó. «Pensé que era mi culpa. Pero luego entendí que simplemente éramos diferentes. Ella quería una cosa, yo otra». «Yo tengo una historia parecida», dijo Carla. 22 años de matrimonio. Frío, vacío. Me divorcié hace 6 meses. ¿Y cómo se siente?» «Libre. Por primera vez en mi vida». Él asintió. «La entiendo». Llegaron a su edificio.
Andrés la acompañó hasta la entrada. Gracias por la noche. Me encantó. A mí también. Él dudó un momento. ¿Le gustaría repetir? Salir otra vez. Con gusto. Él sonrió. Le dio un beso tímido en la mejilla y se despidió. Carla subió a su departamento, se sentó en el sofá, sostenía el ramo y sonreía. Se sentía bien, ligera, en paz. Y sonreía. Tal vez ese era el comienzo de algo nuevo. Una semana después se vieron otra vez, luego otra, y otra más. Iban al cine, a museos, a cafeterías, paseaban por los parques, hablaban durante horas. Andrés resultó ser un buen hombre, amable, inteligente, tranquilo. No presionaba, no exigía, solo estaba ahí. Carla se acostumbraba a su presencia, a poder llamarlo y escuchar una voz cálida, a invitarlo a cenar y no preocuparse por silencios incómodos o críticas. Un mes después, él la besó de verdad. Estaban en su balcón, mirando el atardecer. Él la abrazó, la acercó así, la besó con suavidad, con cuidado. Carla respondió, y sintió algo que no había sentido en muchos años. Deseo, cercanía, calor. Quédate, dijo en voz baja. Él se quedó. Esa noche fue distinta a todo. No hubo locura ni pasión desbordada como con Diego en su juventud. Pero hubo algo más. Ternura, cuidado, cariño. Después se quedaron acostados, abrazados. Andrés le acariciaba el cabello. Hace mucho que no estaba con una mujer, confesó. Desde el divorcio, no hubo nadie. Yo tampoco. Muchos años. Me alegra haberte conocido. A mí también. En verano Carla viajó a Italia. Un sueño de toda la vida. Siempre enseñó italiano. Les hablaba a sus alumnos de Roma, Florencia, Venecia, mostraba fotos y videos. Pero nunca había estado allí. No había dinero. Sebastián se negaba a ir. ¿Para qué gastar, si se podía descansar en casa? Ahora podía permitírselo. Compró un tour de 2 semanas. Roma, Florencia, Venecia. Con excursiones, con buenos hoteles. Andrés quería ir con ella. Ella se negó con suavidad. Andrés, déjame ir sola. Lo necesito. Es mi sueño. Quiero verlo con mis propios ojos. Por primera vez. Él no se ofendió. Claro. Ve. Me traes una postal del Coliseo. Italia fue maravillosa. Calurosa, ruidosa, luminosa. Carla caminaba por las calles antiguas de Roma. Miraba el Coliseo, el Panteón, la Fuente de Trevi. Estaba en el Vaticano, con la cabeza levantada, contemplando los frescos. Lloraba de belleza. Con la cabeza levantada. En Florencia recorría galerías, miraba el David, el nacimiento de Venus. Se sentaba en el Ponte Vecchio y observaba el río Arno. Comía helado y pensaba, esto es la felicidad. Simple, terrenal. En Venecia paseaba en góndola. El gondolero cantaba. Su voz se extendía entre las casas antiguas, rebotaba en el agua. Carla cerraba los ojos y escuchaba. Sentía el alma tan luminosa, tan ligera. Fotografiaba todo. Iglesias, plazas, pizza, pasta, vino. Así misma frente al Coliseo. Así misma junto a los canales de Venecia. Le enviaba fotos a Mateo y a Andrés. Escribía mensajes emocionados. Mateo respondía con emojis. Andrés escribía mensajes largos. Le contaba qué pasaba en casa, que la extrañaba, que la estaba esperando. Regresó bronceada, descansada, feliz. Andrés la esperaba en el aeropuerto con un ramo de flores. La abrazó con fuerza. Te extrañé. Yo también. Y era verdad. En agosto nació su nieta. Valeria dio a luz en una buena clínica, con habitación privada. Mateo estaba nervioso. Iba de un lado a otro por el pasillo. Carla estaba sentada a su lado, tranquilizándolo. Todo va a salir bien. Dar a luz es algo natural. Millones de mujeres tienen hijos todos los días. Las mismas palabras que alguna vez le había dicho a Ana, 23 años atrás. Valeria dio a luz por la noche a una niña. Sana, rosada, llorando con fuerza. Mateo salió pálido, pero feliz. Mamá, tenemos una hija. Carla se echó a llorar. Abrazó a su hijo. Felicidades, mi amor. Felicidades. A la niña la llamaron Clara. Un nombre simple, luminoso. Carla la vio 1 hora después. Estaba acostada en su cunita, dormida. Tan pequeña, tan indefensa. Los deditos cerrados en puñitos,
la nariz respingada, las pestañas largas. Carla se quedó mirándola sin poder apartar la vista. Su nieta. La continuación de la vida. Los primeros meses después del nacimiento de Clara fueron una locura. Valeria no podía sola. La bebé lloraba por las noches. Pedía de comer cada 2 horas. Valeria se cansaba. Ella misma lloraba. Pedía de comer cada 2 horas. Mateo ayudaba como podía. Cambiaba pañales, mecía la carriola. Pero él trabajaba. Se iba por la mañana y volvía por la noche. Carla iba todos los días. Ayudaba con la bebé, cocinaba, arreglaba el departamento. Valeria estaba agradecida. Carla, sin usted no habría podido. Muchísimas gracias. Ay, Valeria, no digas eso. Es mi nieta. Me da gusto ayudar. Clara iba creciendo. A los 3 meses empezó a sonreír. A los 5 sostenía la cabeza. A los 6 meses ya se sentaba. Carla se derretía de ternura. Pasaba horas con su nieta. La sacaba a pasear en la carriola. Le cantaba canciones. Le leía cuentos, aunque Clara todavía no entendiera nada. Andrés bromeaba. Ahora quieres más a tu nieta que a mí. No más. De otra manera, respondía Carla. A ti te quiero como hombre. A ella, como nieta. Él se reía. No se ofendía. Para el otoño, ella y Andrés ya vivían prácticamente juntos. Él iba casi todos los días. Se quedaba a dormir. Tenía su ropa en el closet de Carla. Ella ya se había acostumbrado a él, a su presencia, a sus hábitos, a que por las mañanas tomara café bien cargado, a que le gustara leer antes de dormir, a que roncara cuando dormía boca arriba. Eso era la vida. Una vida verdadera, normal, con una persona cercana a su lado. ¿Y si nos mudamos juntos oficialmente?, propuso Andrés una vez. Yo tengo departamento, o me vengo a vivir aquí. ¿Para qué seguir separados? Carla se quedó pensando. No nos apresuremos. Así estoy bien. No quiero cambiar nada. Está bien. No nos vamos a apresurar. Él no insistió. Esperó. Carla valoraba eso. En octubre, Carla cumplió 44 años. Celebraron el cumpleaños en casa. Invitaron a Mateo con Valeria y Clara, a Andrés, a las amigas de los cursos. Carla preparó la mesa. Ensaladas, plato fuerte, pastel. Andrés ayudaba. Iba de un lado a otro. Los invitados llegaron por la tarde. Traían regalos, la felicitaban. Mateo le regaló una bufanda hermosa. Valeria, un juego de perfumes. Andrés, unos aretes de oro. Valeria. ¡Andrés! ¡Esto es demasiado caro!, exclamó Carla. Nada es demasiado caro. Te lo mereces. A Clara la acostaron a dormir en la recámara. Los adultos se sentaron a la mesa, comían, bebían, conversaban. Susana contaba historias graciosas. Patricia compartía noticias. Marcela presumía a sus nietos. Ella ya tenía 3. Carla estaba sentada, escuchando. Miraba a toda esa gente. A su hijo, a su esposa, a su nieta dormida en el cuarto de al lado. A Andrés, que estaba sentado junto a ella, tomándola de la mano. Y comprendía. Lo tenía todo. Familia, amigos, amor, dinero, salud, libertad. ¿Qué más podía pedir? Al final de la noche, Mateo se levantó y alzó la copa. Mamá, quiero brindar por ti, porque eres la mejor madre del mundo, porque siempre estuviste a mi lado, porque me amaste incluso cuando todo era difícil, porque me criaste sola. Se detuvo, los ojos se le llenaron de brillo. Gracias por todo. Te quiero muchísimo. Carla se echó a llorar. Se levantó y abrazó a su hijo. Yo también te quiero, mi amor. Más que a la vida. Todos levantaron las copas. Andrés la abrazó y la estrechó contra sí. Le susurró al oído. Feliz cumpleaños, amor. Amor. Esa palabra le calentó el alma. En noviembre ocurrió un encuentro inesperado. Carla iba caminando por la calle después del trabajo. El día estaba gris, lluvioso. Quería llegar cuanto antes a casa. Andrés había prometido preparar la cena. Y de pronto lo vio. A Sebastián. Estaba junto a la entrada del supermercado, hablando por teléfono. Se veía cansado, envejecido. La chamarra arrugada, el rostro grisáceo. Carla quiso seguir de largo. Pero él la vio. Asintió. Terminó la llamada y se acercó. Hola. Hola. Se quedaron en silencio. Incómodo. ¿Cómo estás?, preguntó él al fin.
Bien. ¿Y tú? Se encogió de hombros. Normal. Trabajo. Vivo. Hubo otra pausa. Escuché que Mateo se casó y que nació su hija. Sí. Felicidades. Gracias. Otro silencio. ¿Dónde vives ahora? Preguntó él. Compré un departamento. Silencio. En una buena zona. Él se sorprendió. ¿Compraste? ¿Con qué dinero? Carla sonrió. Con el mío. ¿Pero de dónde sacaste dinero para un departamento? Tú. Recibí una herencia. De una conocida lejana. Hace un año, justo antes del divorcio. Sebastián se puso pálido. ¿Una herencia? Sí. Una buena herencia. Muy buena. Él la miraba. Su cara iba cambiando. Primero desconcierto. Después comprensión. Luego rabia. O sea, ¿tenías dinero cuando nos divorciamos? Sí. ¿Y te quedaste callada? Sí. ¿A propósito? ¿Para que yo no recibiera nada? Carla lo miró con calma. Sebastián, me quitaste la casa en la que viví 22 años. Me dejaste unas miserias. Te sentías triunfante. Decías que ahora yo no tenía nada. ¿Te acuerdas? Él guardó silencio. Pues bien, vivo muy bien. Tengo departamento, dinero, una persona a la que amo, familia. ¿Y tú? Sebastián apretó los dientes. Yo estoy bien. ¿De verdad? Carla inclinó un poco la cabeza. ¿Te ves cansado? ¿Problemas? Él no respondió. Carla sabía que tenía problemas. Mateo se lo había contado. Sebastián había sacado una hipoteca para la casa nueva. Le costaba mucho pagarla. En el trabajo le habían reducido el sueldo. El niño estaba enfermo. El tratamiento era caro. Paula había resultado ser una mujer exigente. Quería dinero, regalos, atención. Lo presionaba todo el tiempo. Sebastián estaba agotado. Trabajaba en 2 empleos. No dormía bien. Vivía tenso. Ahí estaba su nueva vida. Bueno, ya me voy, dijo Carla. Que te vaya bien. Se dio la vuelta y siguió caminando. Carla, la llamó él. Ella se volvió. ¿Qué? Él seguía allí, mirándola, con una expresión perdida, miserable. ¿Tú eres feliz? Carla sonrió. Sí, Sebastián. Soy feliz. Por primera vez en mi vida. Y se fue. Caminaba por la banqueta mojada, y por dentro se sentía ligera, sin rabia, sin resentimiento, solo calma. Él recibió lo que merecía, y ella, lo suyo. La justicia había llegado. En diciembre no paraba de llover, y por las mañanas hacía frío. Llegado. Carla estaba en casa, tomando té con Andrés. Afuera, el cielo gris. Adentro, calor y comodidad. ¿Sabes en qué estoy pensando? Dijo Andrés. ¿En qué? En que quiero pasar contigo todo lo que me queda de vida. Carla lo miró. Todo, todo. Hablo en serio. Él tomó su mano. No te estoy pidiendo que te cases conmigo. No te estoy pidiendo que te mudes. Solo quiero que sepas que estoy contigo. Por mucho tiempo. Para siempre, si tú quieres. Carla guardó silencio. Luego dijo, no me opongo. Él sonrió. La besó. Se quedaron sentados, abrazados. Afuera caía la lluvia. Y en el alma de Carla era primavera. Antes de Año Nuevo llamó Mateo. Mamá, vengan a pasar la fiesta con nosotros. Vamos a recibir el año juntos. Con Andrés, claro. Valeria está cocinando, va a haber cena. Con gusto. ¿Y Sebastián no te invitó? ¿Para qué? Preguntó Mateo, sorprendido. Él no es mi papá. Nunca lo fue. Es verdad. Mateo, ¿y tú eres feliz? Soy feliz, mamá. Muchísimo. Me alegra. Te mereces esa felicidad. Recibieron el año nuevo entre ruido y risas. Pusieron una mesa grande. Valeria preparó un montón de platillos. Enchiladas, tamales, mariscos. Clara estaba sentada en su sillita, aplaudiendo. A medianoche salieron al balcón a ver los fuegos artificiales. La ciudad brillaba de luces. Andrés abrazó a Carla. Feliz año nuevo, amor. Feliz año nuevo. Se besaban mientras estallaban los fuegos en el cielo. Mateo grababa con el teléfono y se reía. Valeria tenía a Clara en brazos y le mostraba las luces. Carla los miraba. A su hijo, a su nuera, a su nieta, a Andrés, su familia, su vida, su felicidad. 23 años atrás, ella estaba en la maternidad. Una muchacha asustada, sola, sin dinero, sin futuro.
A su lado estaba otra joven, de familia rica, con esposo, con perspectivas, pero infeliz. Esa muchacha renunció a su hijo. Vivió toda su vida arrepentida. Y Carla eligió el amor. Tuvo a su hijo. Lo crió en la pobreza, en un matrimonio frío, en la lucha. Su hijo. Aguantó, sufrió, pero no se quebró. Y ahora, 23 años después, aquella muchacha, Ana, le había dado una segunda oportunidad. Libertad, dinero, la posibilidad de empezar de nuevo. Carla se dirigió a ella en silencio. Gracias, Ana. Por todo. Por haberme recordado. Por haberme ayudado. Voy a intentar vivir la vida que tú no pudiste vivir. Voy a ser feliz. Por las dos. Los fuegos artificiales se iban apagando. La ciudad se iba quedando dormida. Clara empezó a llorar, asustada por el ruido. Valeria la llevó al cuarto. Mateo abrazó a su madre. Mamá, te quiero. Yo también te quiero, mi amor. Andrés estaba al lado, con la mano sobre el hombro de Carla. Los tres se quedaron en el balcón mirando la ciudad. Las luces, las estrellas, el futuro. Era luminoso. Carla lo sabía, porque se lo había ganado. Lo había sufrido. Y ahora le pertenecía. Para siempre. La primavera llegó inesperadamente temprano. Ya en marzo florecieron las jacarandas. Empezó a hacer calor. Carla abrió su escuela de idiomas. Un sueño de toda la vida. Encontró un local en una buena zona. 3 salones en la planta baja. Lo remodeló. Compró muebles, pizarrones, proyectores. Contrató a 2 profesores, jóvenes, llenos de energía. A la escuela le puso un nombre sencillo. Lingua. Sin pretensiones, sin grandilocuencia. Abrieron en abril. Los primeros alumnos llegaron una semana después. Primero 5, luego 10, luego 20. La gente les contaba a sus amigos. Ahí enseñan bien, el ambiente es agradable, no es caro. Carla daba clases ella misma, italiano y francés. Tenía grupos 3 veces por semana. El resto del tiempo se ocupaba de la organización. Se reunía con clientes, armaba programas. Andrés la ayudaba. Daba clases de inglés. Los alumnos lo querían mucho. Explicaba con claridad, con humor. ¿Sabes? Hacemos muy buen equipo, decía por las noches. Tal vez sí deberíamos vivir juntos y formalizar la relación. Carla se quedaba pensándolo cada vez. Por un lado quería, por otro le daba miedo. Va pensándolo cada vez. ¿Y si la historia con Sebastián se repetía? ¿Te parece si lo decidimos en verano? Está bien, aceptaba Andrés. No presionaba. Esperaba. En mayo, Clara cumplió 1 año. Hicieron una fiesta en casa de Mateo. Invitaron a familiares y amigos. Clara ya caminaba, balbuceaba cosas incomprensibles. Se reía, agarraba todo lo que encontraba. Carla le compró un oso de peluche enorme. Clara chillaba de emoción, abrazaba el juguete. ¡Nana!, gritaba. Nana le decía a Carla. Estaban sentados a la mesa, comiendo pastel. Valeria contaba cómo Clara había dado sus primeros pasos hacía poco. Mateo enseñaba un video en el teléfono. Ahí estaba su hija, poniéndose de pie, dando un paso, luego otro, cayéndose y riéndose. Carla miraba y pensaba, esto es la felicidad. Su nieta crecía sana, alegre. Su hijo era feliz en su matrimonio. Buen departamento, bienestar, amor. Y pudo haber sido de otra manera. Si no hubiera sido por Ana. Si no hubiera sido por la herencia. Sebastián le habría quitado la casa. Carla se habría quedado sin nada. Estaría rentando un cuarto, sobreviviendo con clases particulares. No habría podido ayudar a Mateo. Ella misma habría estado necesitada. Vería poco a su nieta. Pero el destino quiso otra cosa. Después de la fiesta, Mateo llevó a su madre a la cocina. Le dijo en voz baja, «Mamá, tengo una noticia». «¿Cuál?» «Valeria está embarazada otra vez». Carla soltó un grito de sorpresa. «¿En serio?» «En serio. Todavía es poco tiempo, unas 6 semanas. Pero la prueba salió positiva. La semana que viene iremos al doctor». «¡Mateo!». Carla abrazó a su hijo. «Felicidades. Vaya noticia. Nosotros también estamos en shock. No lo planeamos tan pronto. Pero si pasó así, será por algo». «Claro que será por algo. Los hijos son felicidad. Entre más, mejor». Mateo se rió. «Entonces, ¿no te molesta ser abuela por segunda vez?» «Al contrario». Carla lo llenó de besos.
Modesta ser abuela voy a ser la abuela más feliz del mundo. En verano, Carla y Andrés fueron a la casa de campo en el valle de Casablanca, la misma que había recibido en herencia de Ana. Carla no había vuelto ahí ni una sola vez desde que arregló los documentos. La casa estaba en un lugar tranquilo, rodeado de viñedos, de 2 pisos, de piedra, una terraza grande, un ático. Los muebles eran viejos pero sólidos. Todo estaba limpio. Al parecer, alguien se había encargado de cuidarla después de la muerte de la dueña. Carla recorría las habitaciones, tocaba las cosas. Libreros repletos hasta el techo, un escritorio con montones de papeles encima. Ana escribía ahí, creaba sus novelas. En la pared colgaba una fotografía. Ana con su esposo. Él alto, canoso, con lentes. Ella sonríe, recargada en él. Felices, o fingiendo. Carla miraba la foto y pensaba, ¿habrá sido feliz? ¿O pasó toda la vida atormentada por la culpa de haber renunciado a su hijo? Seguramente sí. De otro modo, no le habría dejado la herencia a una mujer casi desconocida de la maternidad. Es un lugar hermoso, dijo Andrés al salir a la terraza. Podemos venir los fines de semana. Descansar de la ciudad. Sí, podemos. Pasaron allí 3 días. Caminaban entre los viñedos, recogían fruta, cocinaban afuera. Por las tardes se sentaban en la terraza, tomaban té y miraban las estrellas. Carla, dijo Andrés la última noche. Sí, cásate conmigo. Ella se volvió hacia él. ¿Qué? Cásate conmigo. Oficialmente. Quiero que seas mi esposa. Le tomó la mano. Te amo. Quiero pasar contigo todo lo que me queda de vida. Estar a tu lado. Cuidarte. Envejecer juntos. Carla guardó silencio. El corazón le latía con fuerza. No te estoy pidiendo una gran boda. No te pido anillos, vestido ni restaurante. Solo vamos, firmamos, y ya. Seremos marido y mujer. ¿Y para qué? Así estamos bien. Porque yo quiero. Quiero llamarte mi esposa. Quiero estar seguro de que estás conmigo. Para siempre. Carla lo miraba. Quiero estar seguro de... Miraba su rostro, tan sincero, tan abierto. Miraba sus ojos, llenos de amor. Y de pronto entendió. Sí. Quería ser su esposa. Quería esa certeza, esa estabilidad. No por conveniencia, como con Sebastián, sino por amor. Está bien, dijo en voz baja. Vamos a casarnos. Andrés la abrazó con tanta fuerza que casi le faltó el aire. Gracias, susurró. Gracias. Se besaron bajo las estrellas. Y en algún lugar cercano, entre los viñedos, cantaba un ave nocturna. Firmaron en septiembre. Sin invitados, sin celebración. Solo fueron los dos a la oficina del registro civil. Carla con un vestido claro. Andrés con traje. Mateo fue como testigo. Abrazó a su madre después de la ceremonia. Felicidades, mamá. Te merecías ser feliz. Gracias, mi amor. Andrés, cuídela, dijo Mateo con seriedad. Es la única madre que tengo. La voy a cuidar, prometió Andrés. Después los 3 fueron a una cafetería. Tomaron champán. Se sacaron fotos. Carla miraba el anillo de matrimonio en su dedo. Sencillo, de oro. Pero tan importante. Estaba casada otra vez. A los 44 años. Con un hombre al que amaba. Que la amaba. No era un cuento de hadas. Era la vida. Real, honesta. En otoño la escuela creció. Hubo más alumnos. Contrataron a otros 2 profesores. Abrieron cursos de portugués y alemán. Lanzaron grupos infantiles. Carla trabajaba mucho pero con gusto. Era su proyecto. Su creación. Andrés se mudó definitivamente con ella. Rentó su departamento. Ahora vivían juntos. Llevaban la casa entre los 2. Cocinaban por turnos. Limpiaban juntos. Iban al teatro, al cine, a exposiciones. Por las noches se sentaban en el sofá a ver películas. Andrés apoyaba la cabeza en sus piernas y ella le acariciaba el cabello. Una vida de familia normal. Tranquila, serena, feliz. En octubre, Valeria dio a luz a un niño. Lo llamaron Lucas. Un niño fuerte. Carla volvió a ir a su casa todos los días. Clara estaba celosa de su hermanito y hacía berrinches. Valeria estaba todavía más cansada. Celosa de su hermanito, pero salían adelante. Juntos, en familia. Andrés también ayudaba. Se entretenía con Clara mientras Carla cuidaba al bebé. La niña le tomó cariño. Lo llamaba
Abuelo Andrés. No soy abuelo, bromeaba Andrés. Todavía estoy joven. Abuelo Andrés, se reía Clara. En invierno, Carla recibió la llamada de una mujer desconocida. Dijo llamarse Paula. Le pidió verla. Urgentemente. Carla aceptó, aunque no entendía quién era. Se encontraron en una cafetería. Paula resultó ser la misma amante de Sebastián, la madre de su hijo menor. Una mujer de unos 38 años, cansada, pálida, vestida con sencillez. Los ojos rojos, al parecer había llorado. Gracias por venir, dijo cuando se sentaron a la mesa. No entiendo para qué me llamó. Paula se quedó en silencio un momento. Luego dijo, Sebastián murió. Carla sintió un frío recorrerle el cuerpo. ¿Qué? Hace un mes. Un infarto. En el trabajo. No alcanzaron a llevarlo al hospital. Carla se quedó sentada, sin poder decir una sola palabra. Sebastián había muerto. A los 51 años. Conseguí su número por medio de Mateo. Siguió Paula. Pensé que usted debía saberlo. Al fin y al cabo, fue su esposa durante 22 años. Lo fui, respondió Carla por inercia. Hace tiempo que ya no soy su esposa. Lo sé. Paula se secó los ojos. Perdón por molestarla. Es que no tengo con quién hablar. Y usted lo conoció mejor que nadie. Carla miraba a esa mujer. La misma por la que se había roto su matrimonio. Aunque no, el matrimonio ya estaba muerto mucho antes de que ella apareciera. ¿Cómo está usted?, preguntó Carla. Mal. No hay dinero. Está la hipoteca de la casa y no sé cómo pagarla. El niño tiene 4 años. Trabajo, pero gano poco. ¿Y la familia de Sebastián? Sus padres ya murieron. Tiene una hermana, pero no hablamos. No me acepta. Dice que yo destruí un matrimonio ajeno. Carla soltó una sonrisa seca. Usted no destruyó nada. Ese matrimonio ya estaba destruido sin usted. Paula la miró sorprendida. ¿No está enojada conmigo? No. Paula, ¿para qué? Ya pasó 1 año y medio. Hace mucho que lo perdoné. Y ni siquiera hay nada que perdonar. Sebastián eligió su propio camino. Se quedaron calladas. Hablaba de usted, dijo Paula. En los últimos meses decía que había cometido un error, que no debió divorciarse, que usted había sido una buena esposa y que él no supo valorarlo. Carla no respondió. Se arrepentía del divorcio, sobre todo cuando se enteró de su herencia. Entendió lo que había perdido, que podría haber vivido con tranquilidad, y en cambio terminó lleno de deudas. Ya es tarde para arrepentirse, dijo Carla. Lo hecho está. Paula se levantó. Gracias por escucharme. Perdón por haberla molestado. Espere. Carla sacó un sobre del bolso. Se lo tendió. Tómelo. Para el niño. Paula abrió el sobre. Había $10.000. No puedo. Sí puede. El niño no tiene la culpa. Que al menos esto les ayude un poco. Paula lloró. En silencio. Sin hacer ruido. Gracias. Usted es muy buena. Carla se encogió de hombros. Simplemente tengo dinero. Y puedo ayudar. Se despidieron. Paula se fue. Carla se quedó sentada a la mesa unos 10 minutos más. Pensaba en Sebastián. En cómo había muerto. Solo. En el trabajo. A los 51 años. ¿Le daba lástima? Sí. Después de todo, habían vivido 22 años juntos. Cuando alguien muere, siempre es triste. Pero no lloró. No sintió una pérdida. Porque a Sebastián lo había perdido hacía mucho tiempo. Si es que alguna vez realmente lo tuvo. La primavera volvió a llegar temprano. Carla cumplió 45 años. Lo celebraron en casa, con mucha gente. Mateo con su familia. Andrés, sus amigas, compañeros de la escuela. Clara corría por el departamento chillando. Lucas dormía en la carriola. Valeria preparaba la mesa. Mateo ayudaba. Mamá, un brindis por ti, dijo Mateo alzando la copa. Porque eres la mejor. Porque eres fuerte. Porque pasaste por todo y seguiste siendo tú. Por tu felicidad. Todos levantaron las copas. Andrés abrazó a su esposa. Por mi amor. Carla los miraba. Andrés abrazó a su hijo, a sus nietos, a su esposo, a sus amigos. Y pensaba, todo pudo haber sido diferente. Si entonces, 24 años atrás, hubiera renunciado a su hijo, como Ana. Si se hubiera asustado y hubiera decidido entregar a Mateo, no existiría ese hijo, ni esos nietos, ni esa familia.
No habría existido aquel encuentro con Ana. Ni la herencia, ni la libertad, ni la vida nueva. Todo empezó con aquella decisión, con aquella elección. Quedarse con su hijo, tenerlo, criarlo, amarlo. Por eso luchó Carla toda su vida. Por el amor, por la familia, por el derecho a ser madre. Y ganó. Y Ana le dio la posibilidad de disfrutar esa victoria. Le regaló una segunda oportunidad de ser feliz. «Mamá, ¿en qué piensas?», preguntó Mateo. «En nada. Recordé algo». «¿Qué?». «Una historia. Antigua pero importante». Sonrió. «Algún día te la cuento». Después de la celebración, cuando todos se fueron, Carla y Andrés estaban sentados en el balcón. La ciudad se iba quedando dormida. A lo lejos ladraba un perro. «¿Eres feliz?», preguntó Andrés. «Soy feliz», respondió Carla. «Mucho». «Yo también». Se quedaron sentados, tomados de la mano, y en el cielo brillaban las estrellas. Allá arriba, tal vez, Ana los miraba y sonreía. Se alegraba por Carla, por su felicidad, por su vida. «Gracias, Ana», pensaba Carla, «por todo. Estoy viva. Soy feliz. No fue en vano que me dejaras tu herencia. La usé bien. Para la familia, para el amor, para la felicidad». Andrés apoyó la cabeza en su hombro. «¿En qué piensas?». «En el pasado, en el futuro, en lo raro que está hecho todo». «Raro sí que lo es». Le besó la sien. «Qué bueno que nos encontramos». «Sí», estuvo de acuerdo Carla. «Muy bueno». Se quedaron allí todavía un buen rato, hasta que anocheció por completo. Luego entraron al departamento. Se acostaron a dormir, abrazados como siempre. Y por la mañana despertaron juntos. Y comenzó un día nuevo. Un día cualquiera de esos miles de días que todavía les quedaban por vivir juntos. Carla ya no le tenía miedo al futuro. Todavía les quedaba. No le tenía miedo a la soledad, ni a la pobreza, ni a la traición. Lo tenía todo. Familia, un proyecto propio, amor, dinero, salud, libertad. Se había ganado esa felicidad. La había sufrido, la había peleado. Y ahora simplemente vivía. Disfrutaba cada día, cada minuto. Porque la vida se da una sola vez. Y hay que vivirla bien. Con amor, con honor, con dignidad. Así vivía Carla. Y era feliz. A veces, todos necesitamos que simplemente nos escuchen. Si estuvieron conmigo hasta el final, gracias. Ahora pueden compartir en los comentarios lo que piensan y envíen esta historia a un ser querido, por ejemplo, si creen que puede serle de ayuda. Y no se vayan lejos, porque en el canal ya los espera la siguiente historia.